Hola y bienvenidos. Vamos a suponer un suelo y a una cierta altura un balcón, donde hay una maceta. Vamos a pintar dentro una flor muy bonita. A la misma altura vamos a colocar otro balcón con otra maceta, pero más pequeña, de menor masa. También le vamos a pintar la flor igual que en el otro. Vamos a suponer que ahora esas dos macetas caen, van a producir un destrozo, se van a romper y van a generar una energía. La pregunta es, ¿cuál de las dos tiene más energía cuando está arriba? ¿Cuál tiene más energía potencial? La respuesta será la de la izquierda, porque va a tener mayor masa que la derecha. Por lo tanto, podemos asegurar que la energía potencial depende de la masa. Vamos a poner otro suelo y en el ejemplo vamos a situar dos balcones situados ahora a diferente altura, en donde vamos a colocar una maceta que va a tener la misma masa. Ahora la maceta va a ser la misma. Ahí la tenemos. Ahora vamos a hacerla caer. La pregunta es, ¿cuál tendrá más energía? Lógicamente la de la derecha, porque está a mayor altura. La de la izquierda está a menor altura y va a tener menos energía. Podemos asegurar que la energía potencial también depende de la altura. Y ahora vamos a pintar un planeta, como por ejemplo nuestro planeta Tierra. Ahí vamos a realizar el experimento de la maceta. Si lo realizamos, vamos a obtener unos valores de energía. También vamos a repetir este experimento en un satélite como nuestra Luna, que sabéis que es menor y tiene una aceleración de la gravedad más pequeña. La pregunta es, ¿en qué caso tendrá una energía mayor? Lógicamente, la energía será mayor en la Tierra que en la Luna, porque la aceleración de la gravedad será mayor. Por lo tanto, podemos asegurar que la fórmula de la energía potencial va a ser igual a, como va a depender de la masa, tenemos que incluir el término masa, que es una m minúscula, por. También va a depender de la gravedad, luego tenemos que poner la g, por. También va a depender de la altura y tenemos que introducirla como una h. Esta sería la fórmula que tenemos que recordar. Para saber la unidad en que viene la energía potencial tenemos que recordar que la masa va en kilos, la atracción de la gravedad en metros segundo cuadrado y la altura en metros. Luego nos quedaría al multiplicar kilos por metro al cuadrado partido segundo al cuadrado, que como sabemos es el julio.